Si abrimos nuestra Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 15, voy a leer la versión Reina Valera 2015, una versión que en lo personal me gusta mucho. Romanos 8:15 dice la palabra de Dios así: pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Amén y amén. Amada iglesia, aquí vamos a tocar un tema muy importante que hace un parteaguas con todos los seres humanos que hemos vivido en este planeta. Y hay un parteaguas muy grande que tiene que ver el origen de cuál proviene cada ser humano. Todos los seres humanos podemos pensar que proveemos de la naturaleza materna, de que proveemos de la conjunción del esperma con el óvulo, pero bíblicamente hablando, amados hermanos, espiritualmente hablando, siempre que usamos la palabra Biblia tenemos que relacionarlo con la parte espiritual. Hemos estado hablando en conferencias pasadas que el mundo físico en el que vivimos está envuelto en un mundo espiritual, y todo lo que acontece en el mundo espiritual, como lo vimos hace 8 días, tiene un impacto directo en lo que está pasando en un mundo físico. De hecho, cuando nosotros partamos de este mundo físico, nosotros inmediatamente estamos conectados con el mundo espiritual. Amén, de que las cosas sean perfeccionadas, ¿verdad?, en los cielos, para que empiecen a cobrar orden aquí en la tierra. Y así, amado hermano, tenemos que entender que no todos los seres humanos, como nos hace creer falsamente Satanás y sus religiones, provienen de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos los seres humanos pueden tener la afirmación de declarar que Dios es su Padre. La Biblia nos aclara con mucha contundencia que todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, tenemos el derecho, tenemos la autoridad de parte de Dios de llamarnos hijos de Dios, y por lo tanto podemos llamar a Dios Papito o Padre amado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que no todos los seres humanos tenemos el mismo origen espiritual. Jesús mismo decía a los fariseos: su padre es el diablo, porque es el padre de la mentira. Si su padre fuera Dios, entonces procederían de la verdad. Y esto es algo muy importante en lo cual debemos de situarnos, amados. No todos aquellos que dicen creer, no todos aquellos que dicen que Dios está con ellos, son hijos de Dios. Todos los que son hijos de Dios es porque recibieron el derecho de parte de Dios a través de la persona de Jesucristo. Esto es muy importante, amados. No tenemos que confundir. Te voy a decir por qué. Porque una persona que viene de un origen diferente a otra persona que viene de otro origen son incompatibles. Son totalmente personas muy diferentes entre sí. Por eso la Biblia nos aclara que no hagamos yugo, no hagamos unión en desigual. ¿Con quién? Con personas que no son de tu mismo origen. A eso se les llama goy. Significa ajenos a Dios. Pertenecen a otro origen que no es de Dios. Y esto es algo que debemos mentalizar, porque hemos perdido el concepto de la paternidad en ese sentido espiritual. Y el día de hoy la conferencia precisamente se llama Paternidad Espiritual. Es importantísimo tener claridad en qué estamos nosotros basados como seres humanos cuando recibimos a Jesucristo y tenemos una naturaleza diferente, amado. Por eso es que una persona que no tiene el mismo origen que los hijos de Dios va a ser incompatible. Déjame decirte
que la relación más importante que existe es la relación que se da en un contexto espiritual. Una paternidad espiritual es superior a una paternidad física, porque la paternidad física tiene un tiempo definido, finito, ¿verdad? Mientras que la paternidad espiritual tiene un tiempo eterno. Por lo tanto, la palabra de Dios nos recuerda a Jesucristo que Él ha venido a traer disensión. ¿Por qué habla de disensión? Porque una persona que procede de un origen de Dios no puede ser compatible con una persona que no provenga de un origen de Dios, aunque ambos coincidan en relaciones familiares en un mundo físico. Muy importante, por eso hay tanta discusión dentro de las familias cuando conocemos a Jesús. Hay tanta incompatibilidad en la manera en que pensamos, en la manera en que vemos las cosas, en la manera en que procedemos, en la manera en que reflexionamos, porque no partimos del mismo origen. Y eso es algo, amados hermanos, que debemos tener conciencia, debemos tener claridad, porque eso te va a dar una identidad eterna. Cuando Dios es nuestro Padre, entonces nuestra raíz, nuestro origen es Dios, es espiritual. Amén. Cuando Dios es nuestro Padre, supera cualquier paternidad física. Y quiero que entiendas esto, amado. No estoy hablando mal de la paternidad física. Estoy haciendo énfasis y una aclaración muy grande en que mayor es la paternidad espiritual que Dios nos da que la paternidad física la cual tenemos en este tiempo. De hecho, dice la palabra de Dios en una profecía, ¿verdad?, de Malaquías. Si me quieres acompañar, Malaquías capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Muy importante esta profecía, y vamos a ver que en estos tiempos, amados hermanos, en estos tiempos ya cercanos, estos tiempos donde ya huele el regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde ya el Evangelio, ¿verdad?, las profecías se han cumplido casi todas a su totalidad y estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos deja Malaquías, ¿verdad?, en el último capítulo del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, perdón, en el capítulo 4, versículo 5 dice: He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver, fíjese bien, observe bien lo que vamos a leer, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Está hablando, amados hermanos, acuérdese que la palabra de Dios es espiritual y debemos entenderla espiritualmente. Está hablando de una relación espiritual entre padres y hijos, no en una relación física. Él necesita, ¿verdad?, antes de que llegue el día del Señor, antes de que llegue ese momento que para muchos va a ser temible, va a ser horrible, para nosotros va a ser algo glorioso. Tenemos que tener una reconexión espiritual entre padres e hijos. ¿Dentro de qué? Dentro de la familia de Dios. Muy importante, amado hermano. Dentro de la familia de Dios debe haber una relación bien establecida entre padres e hijos, ¿verdad? Entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos, que hay una correlación donde un hermano genera una paternidad de parte de Dios hacia una persona que está apenas gestándose en esa paternidad, llamado hijo. Es muy importante el término, es muy importante este concepto, porque la iglesia de los últimos tiempos debe ser una iglesia que vuelva a relacionar la relación de padre con la relación de hijos. Jesucristo, nuestro Señor, nos dijo con mucha claridad en Juan 17, 21 al 23, si vamos y lo leemos, dice el Evangelio: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en, subraya esta palabra, unidad, para que el mundo conozca, es decir, para que los que no son de ese origen conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados hermanos, tenemos que recuperar esa relación, esa unidad, padres e hijos, en un concepto espiritual. Todos, escúchenme bien, amada iglesia, todos los hombres son llamados a gestar una paternidad espiritual. Todos los seres humanos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que desarrollar, ¿verdad?, esa paternidad. Y vamos a tener que entender ese concepto de paternidad en un contexto espiritual. La paternidad espiritual es superior a la paternidad física, definitivamente, porque va a desarrollar, ¿verdad?, cuestiones muy internas que van a manifestarse no nada más en la conducta, no nada más en el pensamiento, no nada más en la intención, sino va a desarrollar el camino claro que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos, en un propósito controlado por un Padre que, acuérdese bien esto, amado hermano, es un Padre bueno. Todas las personas que aún no terminan de comprender que Dios es Padre y esa paternidad espiritual, por situaciones de un deterioro en su paternidad física, a lo mejor nunca tuvieron un padre físico, no lo conocieron, a lo mejor la distorsión que tienen de la imagen de un padre físico no es buena, ¿verdad? Pero eso hace que se impida el poder reconocer que el Padre espiritual que tenemos es bueno y además es perfecto. ¿Sí os escuchó bien? Es un Padre bueno y es un Padre perfecto. Y cuando hablamos de perfección, amado hermano, tenemos que entender que esa perfección solamente puede venir de un origen, de Dios. Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto y es su papá, entonces Dios solamente quiere cosas buenas y perfectas para su vida. Tenemos que entender esos conceptos de paternidad, poder despejar nuestra mente de tantas situaciones que en este mundo nos han gestado, ¿verdad? No, la imagen de ese Dios todopoderoso es varonil y es un Padre perfecto que ama. Y que ama a tal grado que ha dado la vida misma, gestar una vida física por amor de rescate para todos sus hijos. Y si usted está escuchando es porque usted también seguramente ya le dio Dios el derecho por Jesucristo de llamarle a Dios Abba Padre. Amén. Así que gloríese y vamos a entender esa paternidad con estas afirmaciones que espero que estén atentos. En primer lugar, amados, como lo hemos comentado, la palabra padre significa raíz u origen. O bien podemos decir fuente, es decir, de dónde provenimos. Y ese Padre es una fuente, en primera instancia, escúcheme bien, por favor, es una fuente de amor. Tenemos que aprender a desarrollar dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Fíjese qué tan importante es que a los judíos les dio el derecho de ser llamados pueblos de Dios, pero a la iglesia que cobija a nuestro Señor Jesucristo nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios. Qué importante, familia de Dios. Y en esta iglesia es la familia de Dios. Y en esta iglesia tenemos que unir nuevamente los corazones que no están conectados entre las personas que ministran y fungen con la paternidad de Cristo, porque estamos unidos a Jesús, como Jesús a Dios, y nos da la paternidad para gestarla en las personas que comienzan, ¿verdad?, a entender esa paternidad de Dios, llamadas hijos. Entonces, esto es algo que se debe de reincorporar, se debe de integrar y que debe ser contundente y determinante para el destino que usted y yo tenemos delante de Dios. Así que en primera instancia, Dios, nuestro Padre, esa paternidad es una fuente de amor, ¿verdad? Filipenses 1:8 dice con claridad,
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, a hijos espirituales de Dios, ¿verdad?, donde Jesús le dio el derecho al apóstol Pablo de ser esa gestación de paternidad para esa iglesia de Filipos. Y ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el espíritu que mencionamos que es el espíritu de Elías, ¿verdad?, le da esa facultad y les llama que les ama de una forma entrañable en el amor de Jesucristo. Y eso, amado hermano, es algo que debemos de tener muy en cuenta. En la iglesia de Jesucristo debemos de empezar a quitar los conceptos que venían del mundo, donde la raíz y el origen de eso, de las disensiones, de los celos, de los pleitos, de las contiendas, de las competencias, provienen de su Dios, que es Satanás. Pero en la iglesia de Jesucristo, que es la familia de Dios, nuestra esencia, ¿verdad?, debe ser en amor. Y hay muchas ocasiones, amados, en la familia de Dios, que cuando la gente va entrando, va entendiendo este concepto, a lo mejor no lo entiende muy bien, se les ama de una forma entrañable. Por eso es que cuando las personas no entienden todavía los principios, todavía no han desarrollado esa conversión de Jesucristo, hacen daño, ¿verdad?, a la paternidad que están recibiendo. Si nosotros queremos hacer un pequeño paralelismo, un padre físico, ¿verdad?, que ama tanto a sus hijos, ¿verdad?, es muy doloso para el padre recibir de parte del hijo rechazos, críticas, murmuraciones, agresiones. ¿Por qué? Porque el padre ama incondicionalmente, un amor entrañable. Y el hijo en ese amor debe de irse formando. Escúcheme bien, amado. Todo hijo de Dios debe formarse en ese espíritu paterno que Dios entregó en su iglesia, en amor, para que vaya entendiendo que las correcciones, escúcheme bien, que las instrucciones, que las disciplinas, que las exhortaciones, que los tratos, cualquiera que estos sean dentro de la familia de Dios, ¿verdad?, con la paternidad de Dios, es por su bien. Un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y a lo mejor el hijo no está en la comprensión de decir, es que esto me duele, esto no me parece, esto no me gusta, pero acuérdese que Dios es perfecto, ¿verdad? Y la Biblia dice con mucha claridad que el que ama corrige, ¿verdad?, disciplina. De ninguna manera el amor del padre es consecuente, ¿verdad? Un amor paterno perfecto que viene de parte de Dios no consecuenta, ¿verdad?, una conducta incorrecta de los hijos. Los tiene que corregir de diferentes formas, oportunidades, y muchas veces, amado hermano, llegar a algo que es disciplina. Cuando un servidor empezaba en la familia de Dios, ¿verdad?, yo veía personas que compartían la palabra de Dios, los veía como personas muy sabias, las veía como personas de mucho conocimiento, pero empecé a generar una admiración por esas personas sin entender todavía que Dios estaba mostrando su paternidad a través de ellos. Y cuando esas personas empezaron a corregirme, a disciplinarme, a exhortarme, a instruirme, ¿verdad?, dentro de mí había un conflicto. ¿Por qué? Porque estaba siendo formado, hermano. Porque no entendía que todo eso lo hacían no para juzgarme, no para criticarme, no lo hacían porque querían mi mal, sino porque era Dios, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo, en el Espíritu Santo, en ellos, que estaban tratándome como un padre para el desarrollo mío como hijo. Y eso es algo que debemos entender, amados. Es duro y es doloroso el ver, ¿verdad?, que la reacción de cada persona. Pero aquí hay una gran oportunidad. Por eso es que las iglesias, la familia de Dios es una familia. Por eso Dios establece las familias y establece las personas que se van a desarrollar en esa familia como hijos,
y establece la paternidad, ¿verdad? A través del Espíritu Santo para que esos hijos se desarrollen. Por eso es que nadie puede estar brincando como si no fueran hijos de Dios, gestados en el propósito divino de un Padre perfecto que sabía dónde tenía que ser desarrollada su paternidad, en qué familia, en qué momento y bajo qué condiciones. Y Dios es bueno. Debemos entender que el amor, amado, el amor no es permisible siempre de dejar de hacer que la gente haga lo que quiera. El verdadero amor, el amor paterno, el amor de Dios, ¿verdad? Siempre es un amor que va a atender a la corrección. ¿Por qué? Porque recuerde esto, amado hermano, el amor perfecto de Dios quiere la mejor versión de usted. Y eso, amado hermano, cuesta. Recuerde que Jesús dijo que somos como ¿qué? Como vasijas de barro en manos del alfarero, ¿verdad? Nos tiene que formar y ese es el gran amor de Dios. Así que usted regocíjese, ¿verdad? Porque si usted está siendo tratado, ¿verdad? En la propia iglesia, recuerde esto, que lo que pasa en la familia espiritual de Dios siempre va a tener una repercusión física. Es muy importante la forma en que usted se conduce primeramente dentro de la familia de Dios, que es espiritualmente hablando, porque eso va a traer consecuencias en su entorno de vida diario. Amén. Ahora, ese padre que ministra en su familia, además de ser una fuente, un origen de amor, y explicamos el tipo de amor, también provee seguridad. Sí, escuchó bien, seguridad. Y esa seguridad comienza con la autoridad y superioridad, amado hermano. Es muy importante, amado hermano, que usted sea desarrollado dentro de la familia de Dios, no viendo de igual forma, ¿verdad?, al hermano que Dios permitió gestar su paternidad para que usted sea instruido en las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que nadie va a ser superior al maestro que enseña. A lo más que alcanzará será igual a él. Esas personas que gestan competencia, rivalidad, envidias, porque quieren competir contra la autoridad que Dios ha puesto dentro de su familia, van a ser formadas a mucho golpe, amado hermano. ¿Por qué? Porque la seguridad que nosotros necesitamos como seres humanos, de a pesar de las circunstancias que vivimos, sentirnos seguros, tiene mucho que ver con el respeto a la autoridad. Si tú empiezas a gestar ese respeto a la autoridad, reconocer que Dios está poniendo y está usando esas personas para desarrollarte a ti, va a traer como consecuencia seguridad en su propia vida y en su propio bienestar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas se sienten inseguras porque no han sido sujetos. Tienen que aprender a sujetarse. Mire, amado, es muy simple el concepto. ¿Cómo cree usted que Dios va a enseñar a que le obedezca a un Dios que vive en un mundo espiritual, que no lo ve físicamente, ¿verdad?, que no trata con él diariamente, cuando usted no ha aprendido a obedecer a una persona física, ¿verdad?, no perfecta, que es como usted, que ha desarrollado simplemente los atributos de la paternidad de Dios, al cual usted no está jamás dispuesto a obedecer y quiere seguirle tomando el pelo. Dios no trata así, amado hermano. Por eso Dios establece el fundamento de su iglesia y establece claramente los ministerios para los cuales la iglesia tiene que reposarse, ¿verdad? Y uno de ellos es la paternidad en esos ministerios. Como pastor, es importante asumir esa situación, porque si no es así, amado hermano, usted va a ser una persona insegura. Por eso es importante que cuando nosotros somos gestados y somos fuente que recibimos de Dios en la seguridad, usted se va a atrever. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, porque usted no le dio el espíritu de temor, ¿verdad? Porque el que teme aún no ha sido, ¿qué?, perfeccionado. ¿En qué? En el amor a Dios. Entonces,
no hay temor para las personas que han empezado a desarrollarse dentro de la familia de Dios, en esa paternidad que Dios da, y han empezado a entender que el concepto de seguridad es consecuencia de el impartimiento de autoridad que Dios ha establecido en forma específica para cada persona. Cuando las personas rehúsan eso, simplemente se van. Esas personas dejaron trunco su desarrollo, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? En el concepto para que Cristo sea formado en ellos y puedan desarrollar esa paternidad que nos da amor y nos da seguridad para la vida y hasta la eternidad. Amén, amados. Así que escuche en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 a 9. Voy a leerlo rápido por el tiempo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatigo, trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, les predicamos el Evangelio de Dios. Algo que es muy importante, el apóstol Pablo, hablando ahora a la iglesia de Tesalónica, actuando con esa paternidad que Dios le dio en Jesucristo y el Espíritu Santo actuando en el apóstol Pablo, vemos y observamos algo, amado hermano. Una persona que ejerce esa paternidad de Dios no es un abusivo de los hijos. Escuche bien esto, porque ahorita hay muchas iglesias falsas donde en lugar de ejercer una autoridad divina que viene de parte de Dios, ejercen un autoritarismo. Y el autoritarismo tiene que ver con el abuso, ¿verdad?, hacia las personas. Y aquí el apóstol Pablo lo aclara, porque nosotros quisimos trabajar de noche y de día, los amamos tanto que no quisimos ser gravosos, es decir, no queremos ser una carga para ustedes. El verdadero amor del Padre actuando en la familia de Dios, no, escúcheme bien, no ven a sus hijos con signos de pesos. No ven en sus hijos simplemente un interés. Al contrario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los verdaderos, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, trabajan con sus manos, ¿verdad?, para no depender de los hijos. Porque se les ama tanto que se trabaja todo el tiempo predicando, enseñando la palabra de Dios, orando por ustedes, atendiendo sus situaciones y no cobrando. ¿Por qué, amado hermano? Para no serte gravoso. Y desafortunadamente ahí empezamos a discernir cuántos hombres, ¿verdad?, cuyo origen no es del Padre Celestial, sino del Padre de la mentira, andan mordiendo, ¿verdad?, y aprovechándose de mucha gente. Tienen que tener cuidado, amado hermano, porque esta situación de seguridad tiene que ver con brindar esa protección, ese cuidado a la familia de Dios. Otra de las fuentes que genera esa paternidad dentro de la familia de Dios, ¿verdad?, es formación. Escúcheme bien esto. Todo padre que viene de Dios desea que las personas que Dios puso para ayudarles puedan ser formadas, es decir, puedan ser cambiadas, no en esfuerzos humanos, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo una y otra vez, ¿verdad?, dice con mucha claridad, le dice a la iglesia de Gálatas, en Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, fíjate la palabra tan hermosa, hijitos míos, en un sentido espiritual, todo es espiritual, amados, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Es evidente, amado hermano, que la conducta y el comportamiento que las personas tienen cuando Cristo no ha sido formado en ellos, provoca dolores, grandes dolores para la gente que se está esforzando en enseñarles, en instruirlos, en amarlos, en corregirlos, ¿verdad? Entonces, algo que da la fuente de la paternidad de Dios en su iglesia, ¿verdad?, es el querer un cambio en su vida, en querer
que usted empiece a pensar como Cristo piensa, a que usted empiece a dejar de pensar simplemente en lo físico y empiece a ser un hombre que traspase, ¿verdad?, los límites y empiece a pensar con una visión más espiritual, más elevada, ¿verdad?, como son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esa formación, amado hermano, la sufre todo hombre, ¿verdad?, que ha sido gestado en la paternidad de Dios para ministrar en la familia de Dios. ¿Qué les puedo decir, amados? Me faltaría mucho tiempo de hablarles de esta palabra que el apóstol Pablo, porque se sufre. Toda persona que ha gestado esa paternidad de Dios y no está dispuesto a sufrir por los hijos que empieza a formar, amados hermanos, en verdad no es una persona que esté gestada en el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Ahora bien, dice la palabra de Dios que también esa paternidad en la familia de Dios debe ser un alimentador, es decir, debe llevar el alimento. Decía hace un rato la pastora, pasemos a dar parte del banquete al alimento, ¿verdad? Una persona que gesta la paternidad de Dios para la familia de Dios debe ser una persona que da alimento. Escúcheme bien usted que me escucha, porque si usted es un hombre, usted tiene la obligación delante de Dios de ser esa fuente de alimento en su casa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice contundentemente la Biblia, que fue uno de los primeros versículos cuando yo empecé a nacer, a crecer y a conocer a Dios, que me aprendí de memoria. Dice, deseen como niños la leche espiritual, ¿verdad?, no adulterada, para que por ella puedan crecer, ¿en qué? En su vida espiritual, en su salvación. Entonces, amados hermanos, la obligación de esa paternidad de Dios es estarle proveyendo alimento. Vamos a tener células, vamos a tener estudios, vamos a capacitarlo, vamos a mostrarle la palabra de Dios. Queremos que la palabra de Dios empiece a ser un alimento indispensable. Siempre que he escuchado personas que dicen, ay, ojalá que ya no me salga, no me aleje yo de Dios, ¿verdad? Porque toman decisiones no como hijos de Dios, sino como hijos de Satanás, y se van rebeldeando. La primera pensamiento que me viene es, si tú no dejaras de alimentarte de la palabra de Dios, la consecuencia sería que jamás te alejarías de Dios y tomarías decisiones correctas. Ahora bien, otra fuente, otra función de esa paternidad de Dios en su iglesia es el sostén, el servicio, el soporte emocional y también espiritual, ¿verdad? Hay una necesidad esencial de todos nosotros que llegamos a ser hijos, de saber que tenemos un Padre que va a respaldarnos y va a acudir en momentos de necesidad y de angustia. Esa paternidad que Dios da en su amada iglesia. Por eso siempre mi interés es decirles, oremos, ¿verdad? Si hay una persona que está enferma, si hay una persona que tiene una necesidad, si hay una persona que está de luto, ¿verdad? La familia de Dios debe ser fuente de esa paternidad, impulsada por los ministros, ¿verdad? Donde se le da consuelo, donde da soporte, donde tienes que estar al pendiente en oración, tienes que estar al pendiente en una llamada, en saber el estado de la persona, y en muchas ocasiones, amado hermano, estar ahí con la persona a lo que venga, porque ese es el corazón de Dios. Dios me ha levantado en la madrugada a orar muchas veces por ustedes y me da mucho gusto cuando veo respaldar esa paternidad y me dice una persona, pastor, ¿oraste por mí? Y dije, sí, José, he estado orando por ti. Es que me pasó esto y sentí esto. Eso es Dios, amado. No es algo nuestro, es algo que Dios pone, esa paternidad, ¿verdad?, en la gente para que su iglesia sea edificada. Cuando un hijo anda rebeldeando ahí, ya andan ahí ya enamoradas del amor o enamorados del amor, se gesta también esa necesidad de oración por esas personas. Aunque para ellos no lo sepan,
se está trabajando en un aspecto, escúcheme bien, espiritual. ¿Sí escuchó bien? Se está trabajando, la paternidad de Dios siempre actúa en un entorno, escuche esto, espiritual. Es que no lo veo aquí en mi casa, pastor. Espiritualmente estamos ahí. Y eso es algo que debe de entender usted. Porque si usted lo entiende, amado hermano, usted va a poder hacer lo propio también. Recuerde la mayor protección que puede brindarle a la gente que depende de usted es en ese preciso mundo espiritual en el cual usted debe de saber entrar. Fíjense que llegamos a gestar esa paternidad de parte de Dios, que hasta el apóstol Pablo distribuía, ¿verdad?, los recursos para diferentes iglesias a Jerusalén y a gente ayudar. Y muchas veces la verdadera paternidad de Dios, fíjense bien lo que voy a decir, amado, llegamos muchas veces como siervos de Dios a proveer recursos físicos a aquellas personas que se han gestado en la familia de Dios. ¿Por qué se hace, amado? Sin mayor interés. Porque la paternidad de Dios es algo que siempre va a ser para sustituir. Amén. Y debe de entender esos conceptos, amados. Ahora, déjenme decirles también, ya en el tiempo que nos queda, si ya hablamos y entendemos esa paternidad espiritual de Dios, cómo se ministra dentro de la familia de Dios, cómo se trabaja dentro de la familia de Dios. Usted no ve una persona solamente un domingo o entre semana que habla de la palabra de Dios. Usted debe de estar viendo una persona que está fluyendo la paternidad de Dios a través de esa persona. Y una vez que usted está entendiendo y está gestándose en el amor de Dios en esa familia, porque es necesario, amado, para nuestro proceso de conversión, escuche usted, de convertirse de las tinieblas en donde estábamos a la luz de Cristo, necesitamos de esa paternidad en la familia de Dios. Por eso la Biblia dice que nadie se quede sin reunirse en la familia, como muchos tienen por costumbre y vienen a descrédito. Todo se da esa formación en ese núcleo familiar, espiritualmente hablando. Por eso es que nos decimos muchas veces hermanos. ¿Por qué? Porque hay una hermandad espiritual, hermano. Yo he visto que se dicen las hermandades, ¿verdad? Sí, son hermanos porque son hermanos de fiesta, de borracheras, de orgías, de modas, pero en la familia de Dios esa hermandad es divina, es santa, tiene un origen espiritual, poderosísimo. Ahora bien, nosotros muchas veces cuando gestamos la paternidad, muchas veces Dios también permite que esa paternidad sea cada vez probada, porque también empieza a haber una clasificación de los que realmente son hijos. Y en la familia de Dios se meten muchas personas que no son hijos. Pero si usted es hija o hijo de Dios, tiene que entender a través de estos principios que vamos a ver que deben de serse cumplidos en su vida. Porque un hijo de Dios se muestra por esto y se distingue de un hijo de Satanás. Por eso es de la palabra de Dios que en el tiempo que va a venir el Señor va a separar, ¿verdad? Se van a meter hijos de Satanás a la familia de Dios, porque pues ahí van a poder hacer sus fechorías. Y si usted es hijo de Dios, ya recibió esa paternidad de parte de Dios, escúcheme bien, tiene que asumir estas responsabilidades. Número 1, obedecer. La primera regla de todo hijo de Dios cuando entra en la familia de Dios es la obediencia. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Espiritualmente hablando, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Por eso dice claramente en el Señor. Colosenses 3:20 dice: hijitos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Un hijo debe aprender a obedecer. El padre lo disciplina, lo instruye, lo exhorta, con la finalidad de que el hijo, tarde que temprano, aprenda. Escuche esta palabra, amado hermano, porque viene del corazón de un padre bueno, la obediencia.
la obediencia va a traer siempre bendición. Van juntas esas palabras. Si usted aprende a obedecer, le va a seguir la bendición. Escuche bien, no pretenda seguir la bendición cuando usted es un desobediente. Si usted obedece, la consecuencia será bendición. Usted vive en obediencia, usted vive en bendición. ¿Amado? Amén, amados. Ahora bien, fíjese bien. Bueno, si quiere ser más enfático, Hebreos 13:17, si lo ponen, vamos a ver esto para que se entienda cómo trabaja la paternidad de Dios en la familia de Dios. Muy importante. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Amén. Aquí tengo. Hebreos, capítulo 13. Dice la palabra de Dios en el 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Escuche bien esto, hijo de Dios, y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. El siguiente versículo dice, oren por nosotros, está hablando el apóstol Pablo, oren por mí en esa paternidad, pues confiamos que tenemos buena conciencia y debemos conducirnos bien en todo. Versículo 19, con mayor insistencia imploro que lo hagan para que yo les sea restituido pronto. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice, yo me quiero ir con Jesús, quiero que ya esa paternidad se desarrolle en uno de nuestros hijos para que ellos después sean y desarrollen esa paternidad, esa sustitución, ¿verdad? El segundo palabra importante para los hijos de Dios es la confianza. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Mira, amado hermano, le voy a decir algo muy importante. La confianza es algo que todos queremos generar, pero que se tiene que desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla? Pregúntese usted, con el trato. Si usted es una persona que está dentro de esta familia, pregúntese usted cada vez que usted ve con ciertas características a la paternidad que Dios puso en esta iglesia, ¿por qué esa paternidad la puso Dios para su vida? Quiere decir que usted necesita ser afilado. Amén, amado hermano. Por eso es que Dios es sabio. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dígale a su hermano, Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que tú lo pidas. Por eso es que Dios es bueno y debemos de gestar y desarrollar. Escúcheme bien, la confianza es algo que se debe desarrollar, ¿verdad? Y debe de empezar a ver esa confianza para poder hacer esa confesión, para poder ir a hablar abiertamente, para poder depositar esos consejos, amados hermanos. Deje de depositar esos consejos que usted necesita en su vida en la comadre o en el compadre, ¿verdad? No le van a dejar nada bueno, como no se lo han dejado hasta hoy. Un hijo verdaderamente gestado en la paternidad de Dios empieza a gestar confianza. ¿Para qué? Para la paternidad que Dios puso en esa familia, para que usted pueda ser encaminado. Eso se le llama pastoreo. Así que, amado hermano, cortes esos cuernos de chivo, sea un buen borreguito obediente que pueda ir a donde se le pastoree. Se dice, por allá no, por acá. Hay muchas personas que quieren sus cuernos y salen con sus cuernos y después los embisten con esos mismos cuernos y no terminan de entender. Usted tiene que hacer un buen borreguito. A ver, diga, ve. Así debe usted aprender, amado. La tercera palabra de los verdaderos hijos de Dios es el respeto. Escúcheme bien. Si algo Dios trató a mí cuando empezaba mucho ímpetu en mi vida, era un joven de 30 años, empujón, con mucha ímpetu en mi andar. 28 años. ¿Y sabe qué, hermano? Dios me enseñó a respetar la paternidad de Dios. Yo no puedo hablarle de tú a tú. Yo no puedo ser una persona que no se someta a ese respeto. Escúcheme bien. Cuando a usted le falta el respeto a la persona que Dios puso para gestar su paternidad sobre su vida, usted le está faltando el respeto a Dios. Que no se le olvide eso, amado hermano. A mí me lo dejó clarísimo el Señor. Y yo decía, no, pero es que Él es así, así.
Dios me enseñó, amado hermano, y le voy a decir que no fue algo que yo hubiera querido, porque Dios me enseñó a respetar en el sufrimiento. Y hasta el sufrimiento o el dolor lo va a usar Dios con tal de que usted aprenda a respetar. Fíjese bien, Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y fíjese lo que dice primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, o sea, adelantísimo, y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjense qué importante es esto, cómo lo deja clara la palabra de Dios en esa relación en la familia de Dios. Una persona que aprende a respetar ese manto espiritual es una persona que se va a ganar el respeto en su entorno de vida. ¿Usted quiere ser una persona que termine sus días siendo un respetable hombre de Dios? Si es así, amado, aprenda el respeto. Amén. Amén. Ahora bien, al final de cuentas, también es importante el apoyo en la familia, ¿verdad? Un hijo, verdaderamente hijo, gestado espiritualmente, siempre va a estar dispuesto a apoyar. Una persona que no apoya, que no quiere participar, que no se involucra, que no ajena totalmente a ello, es una persona que no está teniendo ese comportamiento de hijo de Dios. Fíjese bien. Entonces Melquisedec, rey de Salem, estoy hablando precisamente de Malaquías, y también vamos a leer la palabra de Génesis, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Amado hermano, si usted no participa en la obra con todo, con sus manos, con su intelecto, con su profesión, con sus recursos, con su presencia, con su tiempo, amado hermano, usted no está comportándose como hijo, ¿verdad? Una cosa es que no pueda hacerlo y otra cosa es que no le dé la gana hacerlo. Es importante que un hijo contribuya en la familia. Un hijo debe apoyar en la familia. Escuche bien esto. En la paternidad de Dios, Dios desea que los hijos cooperen. Así que recuérdelo muy bien. Ay, es que yo voy a ayudar a las carmelitas descalzas de allá de la villa. Amado hermano, qué bueno si usted lo hace, pero primeramente usted debe apoyar a su familia espiritual. La palabra, yo recuerdo un verso muy mexicano que dice: farol de la calle, oscuridad de su casa. Usted no puede ser farol en la calle cuando usted es oscuro en su casa. Recuerde que la familia de Dios espiritualmente es la columna vertebral de cualquier otra familia. Si usted no es luz de la familia de Dios, usted jamás va a ser luz alrededor. No se engañe, amado. Usted no puede ayudar a otros cuando deja de ayudar a la familia de Dios. Y final de cuentas, amado hermano, honra. Cerramos con este punto para los hijos de Dios, ¿verdad? Que estamos gestados en la paternidad de Dios. Dios merece honra, Dios quiere que le honren, Dios quiere que al siervo que levanta, de la cual dependa, le honren. Porque si usted honra a esa persona, usted está honrando a Dios. No se equivoque. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Si la puedes poner por ahí, por favor. Primera carta de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice la Biblia así: primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, no sé si ya lo pusieron ahí en sus pantallas. Es importante esto, amado. Dice así: los ancianos, capítulo 17, así es. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, suba esa palabra, doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar,
Pues la Biblia dice, no pongas bozal al buey mientras trilla, y digno es el obrero de su salario. Escúcheme bien, amado hermano, usted debe honrar. Es honroso porque cuando usted honra, usted está reconociendo la paternidad de Dios que ha puesto en su vida. ¿Escuchó bien? Cuando usted honra, usted reconoce que Dios ha puesto una paternidad en su vida y jamás volverá a ser llamado huérfano. Amén. Amén. Dios les bendiga. Espero que estos principios, estas funciones que vienen de la palabra de Dios puedan ayudar para que el desarrollo, ¿verdad?, de su ser pueda cobrar esa identidad que Dios tanto anhela y esta sociedad en la que vivimos tanto necesita. Dios le bendiga mucho. Feliz paternidad espiritual que Dios ha traído en su vida. Que pasen una excelente tarde.